Bueno, ¿cuántas personas, además de haberse quedado sin voz, están con dolores de espalda, de cuello? Una, por el celular, y dos, por haber sufrido tanto en el partido. Arrancamos por el teléfono. Dale. Pero no vamos a hablar nosotros, sino Esteban González Macei, quien es el presidente del Colegio de Kinesiología. Esteban, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos Buen día. días. Bueno, tenemos aquí detrás tuyo niños usando teléfonos. No hace falta los niños, ¿no? Nosotros recién viendo todavía los videitos del partido. Bueno, ¿cuán mal nos hace para el cuello, para las cervicales, estar así con el teléfono todo el día? Sí, de hecho, hablábamos con varias personas estos días. Esto ya abarca a todos los rangos etarios. En los niños y obviamente, bueno, jóvenes, adultos y adultos mayores también. Antes, hace algunos años no sucedía, pero hoy en día los adultos mayores también pasan muchísimo tiempo con el celular. Y lo hacemos de esa manera, como se ve ahí en la foto. Estamos con el cuello en flexión, en una hiperflexión en realidad. También a veces lo hacemos acostados, con 2, 3 almohadas, y es más o menos un equivalente, porque al fin y al cabo el cuello, al estar en hiperflexión, se genera un aumento de presión en la parte anterior de los discos intervertebrales de la columna cervical, y eso predispone a la aparición de discopatías, por ejemplo una protrusión discal o en el peor de los casos una hernia discal. Te lo voy a llevar a lo burdo. ¿Cuántas veces, Chicho, habrás escuchado a alguien, ¿no ve? O entre amigos, esta joroba que tenés acá por el telefonito. ¿Es así, digamos, lo que dijiste? ¿Se genera después una joroba, un dolor crónico? Sí, sí, totalmente. Sí, es una de las causas. Obviamente que también está la actividad laboral, ¿no? Si trabajamos en trabajo oficinista, digamos, estamos frente a una computadora 8 horas por día y nuestra postura, nuestra ergonomía laboral no es muy buena, eso también se va sumando y diría que hasta es más nocivo porque son 8 horas por día, o alrededor de 8 horas por día. Sí. Y bueno. Y se unen, puede ser dos factores en esto de la atención, que es el sistema nervioso, la concentración, el hecho de estar mirando algo que nos emociona o no, más la postura, y eso genera un Totalmente, cóctel. y más si lo que estamos mirando nos tensiona, ¿no? Estamos en contexto de invierno, el frío también de alguna manera nos contracturamos, una respuesta defensiva del cuerpo, nos ponemos tensos. Pero sí, y con esto de los partidos, mucha gente ha visto los partidos en el celular, Sí. en posiciones muy incómodas, muy desfavorables para el cuello, para la columna, y bueno, aparecen en algún momento los síntomas. ¿Qué dolores se reportan en la parte del cuello, en la parte entre los omóplatos, en la espalda? Duele, Porque claro. a mí me suele doler ahí. Todo comienza en el cuello es el que la columna cervical es la que más está sufriendo, pero ya después la sintomatología no necesariamente va a ser solo ahí. Pueden aparecer también cefaleas, pueden aparecer mareos, incluso en algunos casos un poco más graves hasta náuseas y vómitos. También se puede irradiar a la zona un poco más baja, o sea, debajo de la cervical, en la zona dorsal, entre los omóplatos, en la zona interescapular, también, y en el caso de que ya haya una discopatía, se puede irradiar el dolor y el adormecimiento, pueden aparecer adormecimientos en los miembros superiores. Esto que vos decís, no solamente los que vieron el teléfono, el partido en el teléfono, estás en el sillón de tu casa, estás cómodo, minuto 77, seguimos perdiendo 1-0 y vos empezás a rezarle a todos los santos, te empezás a encorvar cada vez más, y estás en una posición horrible para el cuerpo. Eso también nos lleva a todos esos dolores, ¿no? No solamente en el cuello, pues ya estás encorvado para todos lados. No, ya ni sabemos lo que hacemos. En esos momentos directamente perdemos todo tipo de conciencia corporal, de esquema corporal y bueno, se hace lo que se puede también. De todas maneras, esas licencias nos las podemos tomar porque son unos minutos. Claro. El tema es lo que hacemos en el día a día, la sumatoria cotidiana de nuestras posturas. Y ahí, ¿qué podemos hacer? Porque ¿viste? Te duele el cuello, lo primero que intentás empezar a relajar. Y si uno no sabe, digo, hay que ir a especialistas como vos, pues si no sabes y haces un mal movimiento de cuello y lo flexionás más aún ante la contractura, terminás haciéndote un daño más grave del que ya podías llegar a tener. Sí, totalmente. Generalmente, como duele atrás, como generalmente el dolor se manifiesta más bien en la parte posterior, lo que se suele hacer, lo que comúnmente se hace, o lo que le sale espontáneamente a todas las personas, es elongar, flexibilizar, no sé, masajearse la zona posterior. Pero en realidad es muy importante
tener en cuenta lo que sucede en la musculatura de la cadena anterior, porque al fin y al cabo esta es la que nos mantiene, una vez que se fija la postura de la cabeza antepulsada, o sea, Hay un hacia adelante. acortamiento. Claro, estos músculos son los que después van a fijar esa postura y mantienen la cabeza en antepulsión. Entonces lo que hay que hacer es elongar estos músculos, flexibilizarlos, porque son al fin y al cabo los que van a mantener nuestra cabeza en una mala postura. Pues se acortan, el cuerpo se acostumbra y se adapta a los estímulos que lo sometemos cotidianamente. Por una cuestión lógica del ahorro energético. Hace lo que nosotros le pedimos todos los días. Dice, bueno, si esto es lo que me están pidiendo, esto es lo que yo hago, no más que eso. Claro. Todo tiene que ver con un principio básico biológico de la supervivencia, ¿no? No gasta más energía de lo que le pedimos. Claro. Pero a veces se mal adapta porque nosotros generamos estímulos bastante desfavorables a veces. Bien. Damos vuelta a la página. Sí. Damos vuelta a la página. Dale. Y nos metemos en la recuperación de la Escaloneta, que ayer tuvo un partido duro, viene de jugar un mundial muy físico, muy complicado, con un Messi con 39 años. ¿Qué hacemos? Si sos el kinesiólogo de esta selección, entre hoy día y el sábado, que son el colchoncito que tenemos en la parte del medio para recuperarlos. ¿Cómo se recupera un jugador profesional? Para que entienda la gente, nosotros algo podemos entender, para que entienda el mendocino. Sí, en primer lugar, no hacen, por supuesto, un entrenamiento como el que se hace, por ejemplo, en una pretemporada, desde ya, porque sería livianito. Totalmente contraproducente. ¿Toman algo? Es algo ¿Toman livianito. cosas? Sí, lo que hacen es restablecer los minerales que se pierden, ¿no? Lo otro que se trabaja mucho con pelota parada, se trabaja con ejercicios de activación. No es lo mismo para titulares que para suplentes. Los titulares se trabaja un poco más tranquilo, los suplentes se puede trabajar un poco más intenso. Esteban, el sueño es muy importante. El sueño es muy importante. ¿Cuál es el efecto que vemos? Terminan los partidos y ves a los jugadores adentro de una bañera de hielo. Entre agua caliente, agua fría. Después ahora los famosos, yo creo que son algo especie de tipo de cámara vacío, ¿no? Esas botas gigantes que se ponen hasta la cintura y están ahí los jugadores recuperando piernas. ¿Cuáles son un poco esas técnicas? La crioterapia, sí, son técnicas de reactivación circulatoria, ¿sí? Además también tienen toda una implicancia a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Es como hacer una especie de reset. ¿Sí? Una especie de reset vascular, circulatorio y también del sistema nervioso central. Ahora, el sistema nervioso autónomo, por supuesto. ¿Qué cansancio puede acumular el músculo? Digo, jugamos ayer, tenemos 3 días hasta el domingo en cuanto a descanso, en todas estas terapias que pueden hacer. Voy a decir, llegó perfecto, pero el minuto 22 hizo una corrida, el músculo va acumulando cansancio, ¿puede eso generar alguna lesión? Sí, puede acumular una lesión, por supuesto. Justamente por eso es que se hace este trabajo. Básicamente, para hablar un poquito más en criollo, lo que se hace es limpiarlo. Es limpiarlo de todo lo que se produce, porque las células, las fibras musculares están trabajan intensamente, y lo que se trata es de drenar todo el desecho del propio metabolismo de las fibras musculares, de las células, es drenarlo y eliminarlo, por supuesto. Vos debes tener un estudio visual también de los jugadores, es decir, cuando los ves correr, ustedes que han estudiado tanto la parte humana del cuerpo, el biotipo y todo lo que se sabe, cuando lo ves correr con 39 años a Messi en estos partidos, ¿lo ves ya en una etapa que está, digamos, de vuelta? ¿Lo ves que se está cuidando? ¿Qué ves en ese biotipo de jugador hoy? Yo lo que realmente veo es que, a ver, ha logrado una madurez motriz. ¿Madurez motriz? Sí, ¿Qué sería eso? Yo creo que lo tiene de por sí, porque realmente a veces pensamos que no sabemos si es de acá, si vive en el planeta Tierra o si vino de otro mundo, ¿no? A veces podríamos pensar que es un extraterrestre, pero realmente su condición física es impresionante, no sé, es inusual, realmente. Y ha logrado esa madurez motriz, me refiero a la optimización, el gasto energético. No solamente que su cuerpo funciona bien, sino que su cabeza funciona bien. Está conectado con su cabeza. Sabe dónde tiene que estar, cuándo tiene que correr y cuándo tiene que quizás caminar y mirar y observar. Entonces su cuerpo y su cabeza están
totalmente alineados con lo que tiene que hacer. Para cerrar de mi parte, ¿cuánto depende que uno ya tenga genéticamente una buena resistencia muscular a trabajarla toda la vida, como son estas bestias de jugadores que tenemos? La diferencia que tiene eso, bueno, por supuesto que hay predisposiciones genéticas, ¿sí? Pero de todas maneras eso es algo bastante modificable también, según justamente hablando de vuelta de los estímulos que generamos. ¿Lo modificaron con el tratamiento cuando era chiquito? Yo creo que lo que le han modificado a él o lo que modifican todos los jugadores es el entrenamiento desde tan chiquitos, desde tan jóvenes. Obviamente que no reaccionan de la misma manera los organismos, ¿no? Claro. Pero también depende de los cuidados del día a día. Yo creo que debe ser una persona muy disciplinada, si no, no llegás así a los 39, pero No, ni loco. no se puede, no hay manera. Esteban González Mansay, muchas gracias. A ustedes, Hasta luego. hasta luego.